Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy hablaremos del tema 3, llamada la relación del derecho punitivo con el derecho penal, correspondiente a nuestra materia de teoría de la punibilidad. Mi nombre es Víctor Hugo Ochoa Ramírez, alumno de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la sección 82 de la modalidad en línea. Bueno, pues comenzaremos con los fundamentos constitucionales de la pena y su legalidad. El tema de la pena en el sistema legal de un país es de vital importancia, ya que involucra cuestiones fundamentales de justicia, derechos humanos y el equilibrio entre la protección de la sociedad, así como la garantía de los derechos individuales. En este pequeño video analizaremos los fundamentos constitucionales de la pena y la legalidad que debe prevalecer en su imposición. En México, los fundamentos constitucionales de la pena se encuentran previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los siguientes principios son especialmente relevantes y los cuales mencionaremos a continuación, como lo es el derecho al debido proceso, previsto en el artículo 20 de la Constitución mexicana, el cual garantiza el derecho al debido proceso, lo que incluye el derecho a un juicio justo, a ser informado de los cargos, a la asistencia legal y a la presunción de inocencia. Estos derechos son esenciales para asegurar que la pena se imponga de manera justa y equitativa. La prohibición de la tortura y tratos crueles e inhumanos. La Constitución prohíbe la tortura y los tratos crueles e inhumanos en su artículo 22. Esto es fundamental para garantizar que las penas impuestas no sean crueles ni inhumanas. Igualdad ante la ley. En su artículo número 1 de la Constitución establece que todas las personas gozan de igualdad ante la ley. Esto implica que las penas deben aplicarse de manera justa y sin discriminación. Respeto a los derechos humanos. La Constitución mexicana reconoce la importancia de respetar los derechos humanos en todas las etapas del proceso penal. Esto incluye el respeto a la integridad personal, al derecho a la defensa y la posibilidad de presentar pruebas en un juicio. Legalidad de la pena en México. El principio de legalidad en la pena en México se basa en varios elementos. El primero de ellos es la tipificación legal. En México una persona no puede ser castigada por un acto que no esté tipificado como delito en la ley. Esto significa que la pena debe basarse en una ley vigente que describe el acto como un delito. La retroactividad. Las leyes penales en México no pueden aplicarse retroactivamente. Esto significa que una persona no puede ser castigada por una acción que no era delito en el momento en que se cometió. Reserva de la ley. Solo el Poder Legislativo tiene la autoridad para establecer penas y determinar la gravedad de los delitos. Los jueces no pueden imponer penas arbitrarias o inventar nuevos delitos. Gravedad y proporcionalidad. Las penas en México deben ser proporcionales a la gravedad del delito. La Constitución mexicana establece que las penas deben ser proporcionales al daño causado y a la culpabilidad del acusado. Continuando con nuestro tema, ahora hablaremos un poco sobre el sistema de justicia penal en México, el cual ha experimentado una transformación significativa en los últimos años con la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Referente al artículo 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece un marco legal crucial para el proceso de individualización de sanciones y reparación del daño en el contexto de las sentencias condenatorias. La sentencia condenatoria establecida en el artículo 406 del Código Nacional aborda la emisión de la sentencia condenatoria. Este artículo establece que la sentencia condenatoria deberá fijar las penas o medidas de seguridad, determinar la suspensión de las mismas y evaluar la posibilidad de aplicar medidas alternativas a la privación o restricción de la libertad, según lo previsto en la ley. Es esencial destacar que en el Tribunal de Enjuiciamiento solo deberán dictar una sentencia condenatoria cuando exista convicción de culpabilidad del sentenciado. La sentencia condenatoria también debe incluir elementos esenciales, como es la fecha de inicio de la pena privativa de la libertad y el tiempo de la detención o prisión preventiva que servirá de base para el cumplimiento de la condena. Además, la sentencia debe abordar el
el decomiso de los instrumentos o efectos del delito. Su restitución sí procede y ordena la reparación del daño. La reparación del daño es un principio fundamental en el derecho penal, ya que busca compensar a las víctimas por el perjuicio sufrido. La congruencia de la sentencia, establecida en el artículo 406 del mismo código, señala que la sentencia condenada no puede exceder los hechos probados en el juicio. Esto significa que la sentencia debe basarse en la evidencia presentada durante el proceso y no puede imponer sanciones más allá de lo que haya sido demostrado en el juicio. Esta disposición garantiza que las sentencias sean proporcionales y justas. La individualización de las sanciones y reparación del daño. El proceso de individualización de las sanciones y reparación del daño se inicia después de haber resuelto la responsabilidad del sentenciado. La audiencia para la individualización de sanciones y reparación del daño, según el artículo 409, se lleva a cabo en el Tribunal de Enjuiciamiento y sigue un proceso específico. Durante esta audiencia se toman en cuenta varios factores para determinar las penas y las medidas de seguridad adecuadas. Esto incluye la gravedad de la conducta típica y antijurídica, el grado de la culpabilidad del sentenciado y las circunstancias específicas del caso, como la naturaleza dolosa o culposa de la conducta y las condiciones personales del acusado. En el caso de los grupos étnicos o pueblos indígenas, se deben considerar sus usos y costumbres. El objetivo de este proceso es garantizar que las sanciones sean individualizadas y justas, teniendo en cuenta las circunstancias personales y las características específicas del caso. La sentencia firme y la revisión. Una vez que la sentencia condenatoria se convierte en firme, puede ejecutarse sin necesidad de declaraciones adicionales. El Tribunal de Enjuiciamiento tiene la responsabilidad de emitir la sentencia a las autoridades pertinentes, como el juez encargado de la ejecución y las autoridades penitenciarias, para garantizar el cumplimiento de la condena. Bueno, pues esto fue un pequeño punto de vista. Para concluir, podemos decir que los fundamentos de la pena y el principio de legalidad en México son vitales para garantizar un sistema de justicia penal justo y respetuoso de los derechos humanos. Estos principios protegen a los ciudadanos contra los abusos, aseguran la igualdad ante la ley y garantizan que las penas sean proporcionales y basadas en la ley. Su aplicación adecuada es esencial para mantener la confianza en el sistema legal y para proteger los derechos fundamentales de todos los ciudadanos mexicanos. El proceso de individualización de las sanciones y reparación del daño en el sistema de justicia penal mexicano, tal como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, es fundamental para garantizar la equidad y la justicia en el sistema legal. Este proceso considera factores claves como la gravedad del delito, el grado de culpabilidad, las circunstancias personales del sentenciado, entre otras, para determinar sanciones proporcionales y justas. La reparación del daño a las víctimas también es un elemento esencial en este proceso, y así como la implementación adecuada de estos principios contribuye al sistema de justicia penal más equitativo y respetuoso de los derechos humanos en México. Bueno, pues por mi parte pues sería todo. Espero que en base a lo ya mencionado se tenga una clara idea de lo que es esta relación del derecho punitivo con el derecho penal. Y pues me despido y nos vemos pronto. Gracias y buena tarde.